Buenas noches. Hoy vamos a tener la charla sobre dos de las batallas más importantes de la Guerra del Chaco, que fueron Boquerón y Nanagua, aunque Carlos va a hacer también una aproximación de lo que fue la primera batalla de Nanagua. Carlos Onjoroch Benítez es artista plástico, promotor cultural, estudiante de la carrera de Historia. Más allá de eso, tiene más de 10 años trabajando en la docencia y en la gestión cultural, en todo lo que tiene que ver con la historia general del Paraguay, pero sobre todo la historia militar. Eh, la sala es tuya, Carlos, bienvenido. Buenas noches. Bueno, nuevamente acá en este interesante ciclo de historia sobre un conflicto muy desconocido, raramente desconocido porque la mayoría de los paraguayos somos descendientes de los chácores, ¿verdad? Como se les llamaba a los soldados paraguayos que pelearon en la guerra del Chaco, pero igualmente dentro de la historia paraguaya se le relega a un segundo lugar o quizás a un tercer lugar a la contienda chaqueña por detrás de la guerra de la Triple Alianza y hasta quizás también por detrás de todo lo que aconteció en cuanto al proceso de la independencia nacional. Pero, bueno, igualmente es una rareza y es también una lástima porque la guerra del Chaco da una cuestión de aprendizaje. eh, Se da en un contexto en el que el Paraguay se estaba reconstruyendo de la guerra de la Triple Alianza y se logran ciertas conquistas sociales y políticas que permiten que la conducción de la guerra del Chaco en sus distintos niveles, no solamente en la parte no solamente vamos a ver cómo se movió en la parte del ejecutivo, no solamente en la parte de la oficialidad, de la alta oficialidad, sino en todos los estratos hubo un comportamiento excelente de la sociedad paraguaya. Tampoco vamos a decir que estaba libre de errores, pero fue tan buena la condición paraguaya que pudo sobreponerse a sus propios errores también que van surgiendo a lo largo del camino. En este caso, quise tocar estas tres batallas. Bueno, en algunos casos historiográficos se mencionará dos batallas, eso vamos a ver después, son algunas rarezas, algunas curiosidades que van tocando. Y voy tocando est- estas, estos tres episodios que no los vamos a poder desarrollar a fondo porque el tiempo nos da y una de estas batallas requiere una sesión bien larga, ¿verdad? Porque justamente estaba hablando también con otros especialistas, ¿verdad? Que también se encargan de relatar batallas y le dice que más o menos cada una de estas batallas para dar una explicación a fondo se necesitaría más o menos entre una hora a una hora y media, siempre que se tenga un buen material ilustrativo. Entonces lo que vamos a analizar en esta oportunidad es la importancia de estas batallas en el plano estratégico, más allá de hechos puntuales que hayan ocurrido en estos eventos. Eh, una suerte de llamar la atención, yo siendo estudioso de la guerra de la Triple Alianza, tengo más de 10 años de investigar la guerra de la Triple Alianza, ya sea con fuentes bibliográficas, fuentes archivísticas, fuentes de hemeroteca. Eh, También investigué en cuanto a fuentes arqueológicas y también no dejando de lado también las fuentes orales que también están muy arraigadas en nuestro pueblo. Eh, pero haciendo comparaciones, creo que esta batalla se merece un lugar en, en el podio del corazón de los paraguayos. Generalmente nosotros tomamos a Curupaytí como la batalla insignia del ejército paraguayo, pero estas batallas tienen algo que Curupaytí no tiene. O sea, Curupaytí tendrá la espectacularidad de haber derrotado a los dos países más grandes, a los ejércitos de los dos países más grandes de Sudamérica,
prácticamente sin bajas en cuanto al ejército paraguayo, pero estas tres batallas tienen un ingrediente que no tiene Grupo Haití y que le da una importancia muy, muy grande para tenerlas bien presentes y estudiarlas, no solo también recordarlas, estudiarlas, porque hay que estudiarlas. Las cosas exitosas hay que estudiarlas. También las cosas que no fueron exitosas hay que estudiarlas, porque la historia es la gran maestra del futuro. Bueno, antes que nada, lo voy a dejar también de invitar a las siguientes charlas de los compañeros, ¿verdad? El del 11 y del 12, que tenemos que seguir con Enrique Koch y con Fabián Chamorro sobre por qué ganamos la guerra de Enrique Koch y la guerra del Chaco a través de sus imágenes, de estos dos grandes historiadores que nos van a acompañar de los días siguientes. Bueno, la batalla de los fortines de Boquerón y Nanagua, yo le llamo la batalla del fortín, especialmente a Boquerón le llamo la batalla del fortín de Boquerón para no crear una confusión con la batalla de Boquerón del Sauce, o también era llamada batalla del Boquerón, de julio de 1866. También una épica batalla que también requiere si vamos a ir entrando, también requiere su lugar en el pedestal del corazón de los paraguayos también, así junto a Curupaytí también. En otro momento, si Dios quiere, vamos a estar también hablando de Boquerón del Sauce. Pero bueno, me parece necesario que para separar y para diferenciar a estas dos épicas batallas de la historia paraguaya, bueno, tengamos que llamarla batalla del Fortín Boquerón a la correspondiente al Chaco y a la correspondiente en esta charla. Bueno, pasamos al plano estratégico. Vemos acá una serie de fortines que está en un mapa del libro de Ramón César Bejarano que habla de los fortines del Chaco, en lo que va contando un poco cómo se van sucediendo los distintos fortines, tanto paraguayos como bolivianos. Algo de esto ya nos habló Claudio Velázquez eh, en, en los días previos. Y nada, quería que se fijen primero en esta línea que va acá alrededor del Fortín General Keynes y que va hasta Isla Poí, se puede divisar una suerte de muro de contención ante el avance boliviano, especialmente el avance boliviano que viene, el avance del sur de los fortines bolivianos que viene por el Pilcomayo. Como sabemos, los bolivianos avanzaron por dos frentes, especialmente en la conquista del Chaco. Un frente sur siguiendo en paralelo al boliviano y otro frente que venía en cierta forma paralelo al río Negro, el río Tuquis, que actualmente es justamente la frontera entre Paraguay y Bolivia. Y acá podemos notar que el Paraguay hace una línea de fortines que nace desde el Pilcomayo y que se van adentrando hacia el Chaco Central como un muro para contener las fuerzas a las fundaciones bolivianas. Y en algún momento en esta parte, en este sector, se dan los primeros choques armados entre paraguayos y bolivianos. El problema de los fortines, de la fundación de los fortines, no es que también en el Chaco uno podía fundar fortines donde quería, tenía que fundar donde había agua. Porque justamente los fortines tenían dos, dos misiones en especial, dos funciones. Era mantener la plaza de la soberanía del país y que fundó el fortín en el Chaco, y para ello debía mantener, o sea, vigilar el sector donde abundaba el agua, que es lo que lo convertía en un punto estratégico y lo convertía también en un punto habitable, porque no se podía tener una guarnición donde no había agua. Entonces, la presencia del agua es fundamental para la creación de los fortines. Y en esta guerra pronto se entendió que había que tomar los pozos de agua y los pozos de agua debían ser tomados, cueste lo que cueste, hacer una relación de necesidad de agua con una relación de cantidad de tropas disponibles para sacrificar y tomar
esos pozos de agua. Por eso es que vemos que en Boquerón se hizo esfuerzos hasta inclusive sobrehumanos para intentar tomar Boquerón. También se hizo en Irendahué y en otras partes se hicieron. Y también los hermanos, los soldados de la hermana República de Bolivia también hicieron su esfuerzo sobrehumano para intentar hacerse con estos puntos estratégicos donde estaba la fuente de vida y el único bien preciado, buscado en toda la guerra después de la victoria, que era el agua. Bueno, la batalla del Fortín Boquerón en realidad tiene distintas fases. Tiene la parte de las primeras acciones que corresponden a la toma del Fortín Boquerón por parte de Bolivia, lo que terminaría desencadenando también este conflicto a gran escala, que ya venía siendo un conflicto latente desde hace varios años y que se iba a desatar y no se iba a desatar, y el gobierno paraguayo intentaba retrasar lo más posible para poder llegar con la mejor condición a la guerra, cosa que afortunadamente tuvo la visión el gobierno paraguayo, los distintos gobiernos paraguayos, de ir aplazando, y mientras se iban preparando. Hoy estábamos también en este tiempo que estábamos con la cuarentena, porque el gobierno nos estaba diciendo que debemos esperar hasta que estemos preparados. Y bueno, lastimosamente nuestro gobierno es un poco diferente al gobierno de aquella época. No nos terminamos de preparar para lo que podría venir, pero bueno, no voy a hacer juicio de valor porque tampoco no es el tema de hoy. Bueno, la batalla del Fortín Boquerón tiene dos fases: la parte de la captura por parte de las fuerzas bolivianas y posteriormente la defensa que hacen las fuerzas bolivianas ante el intento paraguayo de ir recuperando este sitio importante. Todos los fortines eran sitios importantes, pero había sitios que eran mucho más importantes que otros, porque el tipo de agua, la cantidad de agua que tenían, también si estaban en un cruce de caminos y si estaban cerca uno a otro. Y en este caso también, como en Fortín Boquerón, como en Fortín Toledo y como en Fortín Nanagua, era prácticamente la última línea de defensa del Paraguay, porque después, detrás de estos fortines, ya solamente estaba la parte neurálgica de las líneas defensivas paraguayas. Bueno, nosotros generalmente tomamos a la batalla del Fortín Boquerón como la del 9 al 29 de septiembre de 1932, pero es un poco más complejo que eso. Bueno, como dijimos, en esta ocasión vamos a tocar un poco más la parte del plano estratégico, no tanto la parte táctica, no tanto las acciones, porque lastimosamente, no, como dijimos, no vamos a tener tiempo. Pero bueno, debemos saber un poco los términos. Cuando nos manejamos sobre un mapa a nivel amplio, estamos hablando de un plano estratégico. Y cuando vamos a entrar en una parte más localizada, más focalizada, estamos hablando ya quizás de la parte táctica. Bueno, el plano estratégico, la estrategia son los medios por los cuales, son los planes y los medios por los cuales se va a lograr un gran cambio en el mapa, o sea, donde se va a lograr una serie de movimientos que van a incidir estratégicamente en prácticamente toda la campaña. Entonces, cuando miramos este mapa y vemos los distintos, todo este conjunto de movimientos, que en este caso podría estar marcado como las flechas, eso es en conjunto, es la estrategia. Ahora, cada flecha individual sería la táctica. Bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué era tan importante el Fortín Boquerón? Si el Fortín Boquerón seguía quedando en manos bolivianas y si las fuerzas bolivianas lograban concentrar una fuerza superior con capacidad de lanzar una ofensiva a través de Boquerón, la situación paraguaya podía haber quedado muy
muy comprometida. Por eso es que Boquerón debe ser tomado inmediatamente y se hacen todos los esfuerzos necesarios para poder volver a recuperar esta posición anteriormente paraguaya. Bueno, acá visualizamos el Fortín Boquerón en este círculo, en el medio de este círculo rojo, que se encuentra al norte del Río Verde. Bueno, ¿qué pasaba? Si Bolivia llegaba a juntar, o sea, si llegase a juntar aquí una fuerza, podríamos decir entre 5.000 a 10, mínimo entre 5.000 a 10.000 hombres, podía lanzar una ofensiva contra Isla Poí, que durante la contienda fue prácticamente la capital de las Fuerzas Armadas Paraguayas en el Chaco. Isla Poí era una posición estratégica con abundante agua, tenían las lagunas de agua muy importantes y se encontraba también en un sitio de cruces de caminos bastante importante y estaba bastante cerca también del ferrocarril del puerto privado de Carlos Casado, que también era especialmente en esta primera fase de la guerra, era la columna vertebral de la logística paraguaya, siendo una extensión del río Paraguay, que también era la columna vertebral de la logística paraguaya. Bueno, si las fuerzas bolivianas lograban, que ya tenían Boquerón, lograban o sea, juntar y lanzar una ofensiva desde Boquerón, lo que podía pasar era que evidentemente el lugar más preciado para asaltar desde Boquerón iba a ser Isla Poí. Si Isla Poí caía, fácilmente luego podían caer Pozo Azul, Punta Riel, y si esos puntos iban cayendo, entonces ahí Bolivia prácticamente podía hacer un jaque mate en gran parte del Chaco, porque estaría comprometiendo toda la línea del ferrocarril del puerto Carlos Casado. Entonces, esto era lo que se tenía que evitar que Bolivia haga. Aparte de que nos estamos tocando también que a partir de Boquerón también, si las fuerzas paraguayas tomaban Boquerón y lograban acumular una fuerza suficiente en Boquerón, podían lanzar una serie de avances ofensivos contra distintos fortines bolivianos que aún no estaban del todo, vamos a decir, llenos con soldados bolivianos, o sea, no estaban totalmente preparados. O sea, este momento de 1932 era el momento de hacer una serie de golpes, porque era el momento que se debía aprovechar. Se debía aprovechar que Bolivia había desestimado la capacidad militar del Paraguay y, en cierta forma, había dividido sus tropas y había esparcido sus tropas a lo largo del Chaco, porque Bolivia hasta gran parte del conflicto manejaba tenía la visión de que tenía que ocupar el Chaco y que tenía que distribuir sus fuerzas. Por el contrario, gracias a Dios para los paraguayos, el coronel José Félix Estigarribia se dio cuenta que él no necesitaba ocupar todo el Chaco, no necesitaba distribuir y diluir sus fuerzas en el Chaco, sino que él necesitaba concentrar sus tropas, lograr una mayoría puntual, ya que en el plano general Estigarribia no tenía la mayoría, porque Bolivia era un país más poblado, cierto, le costaba más llegar al frente de batalla, le costaba mucho más que al Paraguay, eso hay que reconocerlo, que Bolivia hizo un tremendo esfuerzo para poder llegar y ocupar el Chaco. Yo suelo ver que muchas veces los paraguayos desmerecen el esfuerzo de los hermanos bolivianos en esta contienda del Chaco, pero están desmereciendo a sus propios antepasados, porque el soldado boliviano era un soldado digno de combate, era un soldado, era un guerrero, ¿verdad? Los bolivianos tuvieron la mala decisión de o sea, de poner en el lugar donde tenían que estar a oficiales que no estaban a la altura. Tenían los bolivianos oficiales de buen nivel,
que fueron demostrando en algunas acciones su capacidad, pero lastimosamente por una cuestión política que ya es otro tema, Bolivia le dio los lugares privilegiados a oficiales que no estuvieron a la altura de las situaciones y no estuvieron a la altura de sus propios soldados. Pero sí, bueno, tenemos que entender que Bolivia debió hacer, para llegar al frente de batalla, debió hacer un esfuerzo mucho más que el Paraguay. Y si hablamos, y si decimos que 3 veces el esfuerzo de Bolivia era, de por ahí nos quedamos eh, cortos. Pero bueno, entonces la importancia de Boquerón, no solo por ser fuente de agua, sino que era también era la última línea defensiva antes de los grandes centros logísticos del Paraguay en el Chaco. Bueno, ahora estamos viendo un plano, ¿verdad? Está basado en uno de los croquis, o sea, es un croquis coloreado y basado en el libro de Heriberto Florentín, ¿verdad? Un excombatiente, un oficial paraguayo que estuvo presente en Boquerón y que en cierta forma elabora unos croquis bastante interesantes. En esta forma, el nombre de Boquerón se habla también que recibió en homenaje justamente a la batalla de Boquerón de la Guerra del Chaco. Pero también se puede ver que en el Chaco, por lo menos también en esta zona, eran muy comunes los boquerones. ¿Qué son los boquerones? Los boquerones son esta parte de la mancha verde más clara, ¿verdad? Y los boquerones son claros en el bosque que se extienden, que fugan, ¿verdad? Los claros generalmente nosotros entendemos claro en el bosque, nosotros tenemos una porción esférica, libre de bosque, o sea, de árboles, o un pequeño potrero que de repente está en medio del bosque. Bueno, el boquerón es la misma cosa, solamente que fuga, se va a lo largo. Y bueno, es esta parte en verde claro son los boquerones, ¿verdad? Y lo importante también, lo que le daba a Boquerón un plus extra, es que estaba rodeado en su mayor parte por boquerones que permitían tener un campo de tiro a los defensores. Por otro lado, la parte contraria al boquerón, que es la parte donde estaban los bosques, es el bosque cerrado del Chaco, tiene también si bien es una situación diferente al boquerón, tiene también sus situaciones, en cierta forma, favorables para la defensa. Si bien no permiten visualizar una aproximación lejana del enemigo, sí impide que el enemigo, o sea, que el atacante avance con rapidez y en masa. ¿Por qué? Porque el bosque del Chaco es muy denso y es espinoso. Entonces, o sea, toda persona que quiere atravesar el Chaco, si no tiene una cobertura de tela gruesa o cuero o algo así, probablemente va a terminar desangrado si es que se apura y bueno, tiene que hacer unos pasos lentos y bueno, en la última aproximación va a estar en un campo de tiro prácticamente, va a ser un objeto de tiro prácticamente inmóvil porque no se puede mover. El bosque cerrado del Chaco es prácticamente una alambrada natural. Pero sí, permite ciertas aproximaciones, al ser muy denso, permite ciertas aproximaciones de espacio y bueno, que uno vaya ocupando la zona y que pueda acabar una trinchera de cerca, pero no, o sea, eso no implica que posteriormente desde esa trinchera bien cerca de la línea enemiga pueda pasar de un lado a otro. Bueno, este es el combate del 31 de julio, por el cual las fuerzas bolivianas ocupan el Fortín Boquerón paraguayo, que ante la superioridad numérica de la dotación paraguaya se da cuenta de que no puede contener al enemigo, entonces hace una última táctica para cobrar cara la entrega de la caída del Fortín, vamos a decir, y bueno, permiten que los bolivianos avancen y ocupen el claro del Fortín
Y ahí los paraguayos hacen unas últimas descargas que producen muchas bajas, especialmente también en la oficialidad atacante, que se queda prácticamente acéfala por un tiempo hasta que, bueno, que va asumiendo los distintos escalafones, eh, eh, los distintos oficiales que venían, o sea, que van en orden de jerarquía, entre ellos va tomando el el poder el conocido Marzana, que demostró ser uno de los oficiales bolivianos de mayor valía en Bolivia, justamente en la batalla de Boquerón, ¿verdad? Y fue un personaje muy admirado también por los propios paraguayos. Bueno, acá vemos el claro del Fortín Boquerón, las distintas posiciones, la posición simulada paraguaya. Esta era una estrategia, o sea, una táctica paraguaya también que se usó mucho en la guerra de la Triple Alianza, también se usó en la batalla de Curupaytí. Algún día vamos a hablar de la batalla de Curupaytí con muchos detalles. Se usó también en Itororó, en Boquerón de la guerra del Chaco, bueno, de la guerra de la Triple Alianza, y bueno, se hace una posición simulada paraguaya ante el avance del enemigo y después se hace una retirada para atraer al enemigo. Es como una ley de atracción, ¿verdad? Cuando uno hace una falsa defensa, posteriormente se retira y eso es para envalentonar al enemigo a que siga avanzando sin pensar mayormente, ¿verdad? Y entonces eso es lo que pasó. Siguieron avanzando las fuerzas bolivianas y los tiradores paraguayos, bien apostados en una segunda línea y principal línea, lograron bajar a muchos de los atacantes y bueno, con eso, o sea, no lograron, sabían, prácticamente ya sabían que no iban a poder eh, rechazar totalmente a las fuerzas bolivianas, pero sí dijeron, bueno, vamos a, por una cuestión de honor y honor a deber con la patria, vamos a vender caro la toma del Fortín de Boquerón. Que bueno, la toma del Fortín Boquerón también encendió mucho los ánimos en Asunción cuando se enteraron y bueno, eh, la, la, la orden fue tomar Boquerón a toda costa y lo que hemos visto anteriormente era combate. En la preguerra del Chaco se dieron combates. Boquerón vendría a ser la primera batalla. Hay una diferencia entre combate. Combate son van desde los enfrentamientos pequeños hasta los enfrentamientos medianos que no tienen un efecto, normalmente estratégico. Las batallas sí tienen un efecto estratégico. Entonces, lo que vendría después, el 9 de septiembre, del 9 al 29 de septiembre, sí sería una batalla porque ya se estaría luchando nuevamente por una posición estratégica, recuperar la posición estratégica y ya también por la cantidad de fuerzas envolvidas en esta acción, que no solamente se limitó al Fortín de Boquerón, sino que también se limitó a las distintas rutas de acceso a, a Boquerón, como la ruta a Yucra, la ruta a Arce y otros que también, donde también se libró. Boquerón no fue solamente, la principal concentración de la batalla de Boquerón no se dio solamente en, en torno, o sea, con respecto, o sea, yendo hacia el interior del Fortín, ¿verdad? Sino que también, como dijimos, dentro de un plano estratégico, cortando todas las rutas posibles, los bolivianos, las fuerzas bolivianas intentaban avanzar por las distintas rutas, viniendo de distintos fortines, reforzar a los defensores bolivianos y la fuerza paraguaya también intentando cortar y evitar que estas fuerzas eh, lleguen al Fortín. Algunas de ellas lograron ingresar al Fortín y después se da una situación nuevamente rara también de los paraguayos intentando no permitir que las fuerzas bolivianas salgan del Fortín, así nomás. Bueno, la batalla de Boquerón tiene como batalla tiene una duración de casi 20 días, prácticamente 20 días. Hay muchas versiones erróneas sobre Boquerón, entre ellas principalmente las bajas paraguayas y también en ciertos aspectos
la disposición de la batalla. Por ejemplo, en Bolivia, por ejemplo, se enseña mucho, ¿verdad? Que las fuerzas defensoras del Fortín resistieron un cerco o un sitio de 20 días. Y la verdad que el sitio, si bien resistieron un ataque de 20 días, no se puede llamar un sitio de 20 días porque si bien desde un principio se intentó cercar totalmente a las fuerzas bolivianas, no se logró. Y solamente este cierre total del Fortín Boquerón se da recién a partir de entre el 24 al 25 de septiembre de 1932, 4 o 5 días antes que termine de rendirse la dotación del Fortín Boquerón. O sea, el cerco total, el sitio total del, de los defensores de Boquerón fue de 4 a 5 días. ¿Verdad? Igualmente con eso tampoco no se puede dejar de decir que la defensa de los dirigidos por Marzana fue tremenda y fue muy brava y fue también épica. No podemos dejar de decir que solamente las fuerzas paraguayas o los soldados paraguayas tuvieron jornadas épicas. Bolivia también. Bolivia estaba enfrentando a los paraguayos. O sea, vamos a dejar de denigrar o de hacer de menos a nuestros contendientes, sacarnos esa costumbre que tenemos en ambas guerras, de tratar de cobardes o de tratar de inútiles a nuestros adversarios. Nuestros adversarios estaban peleando con nuestros abuelos. No podemos hacer la tarea de nuestros abuelos. Bueno, acá tenemos ya el cerco, ¿verdad? En la zona a la batalla de Boquerón. Las unidades paraguayas ya tratando de hacer el cerco total y bueno, intentando también no permitir el avance de distintas fuerzas bolivianas. Como dije, de repente tenemos que tener en cuenta que acá está el norte, ¿verdad? Porque con respecto al otro croquis se da la vuelta este croquis porque, bueno, es lo que Heriberto Florentín hizo en su libro. Entonces, como dije, no vamos a entrar mucho en detalles porque tenemos 20 días de combate y no vamos a dar y recién estamos en la primera batalla y bueno, tenemos que seguir avanzando. Este es el croquis que muestra el sitio final de la batalla donde ya vemos, con diferencia a este, ya vemos que se produce el cerco total. Como dijimos, el cerco total se da en a partir del 24 de septiembre de 1932. También vemos que hay fuerzas bolivianas intentando entrar y que las fuerzas paraguayas le están impidiendo también. Dentro del Fortín se maneja también mucho el tema se dice, por ejemplo, de 400, solamente 400 defensores bolivianos, después se dice 600 bolivianos. Bueno, en realidad el Fortín boliviano, la dotación boliviana del Fortín Boquerón estaba por los 600 originalmente, entre 500 y 600, pero fue recibiendo refuerzos de afuera, lo que en algún momento le llegó a incrementar a una dotación de 1.100 hombres, que uno podría pensar que eso es una ventaja también, ¿verdad? Pero en el caso de Boquerón, en donde había problemas ya de escasez de agua, porque el agua en el Chaco también se va secando, también pasaba que el agua se contaminaba con cadáveres, había un tajamar donde los bolivianos iban a sacar, los soldados bolivianos iban a sacar agua y siempre aparecía algún tirador paraguayo que bajaba a varios de estos soldados que intentaban alcanzar el agua y los soldados muertos caían en el agua y se pudrían los cuerpos dentro del agua, haciendo que el agua no sea apta para consumo humano. Aparte de eso, tenemos también la alimentación. La alimentación también jugaba en contra. Y cuando vos pasás de 600 hombres a 1.100 hombres, tenés el doble de bocas y tenés la mitad. Entonces, por lo tanto, tenés la mitad de alimento, que es lo que te queda. Entonces, era también un problema para Marzana este incremento de tropas
por lo cual también fue organizando distintas salidas. Las distintas salidas, ¿verdad? Que era también ante lo que él consideraba también inminente la caída, tarde o temprano la caída de Boquerón, bueno, intentaba también sacar su tropa, y en uno de estos refuerzos fue comandado por el Charata Ustares, que era también uno de los oficiales más brillantes que tenía, o sea, oficiales tácticos más brillantes que tenía Bolivia, comparable a nuestro Yacaré Valija. Ustares era un oficial que conocía prácticamente todo el Chaco, sabía de sobrevivencia dentro del Chaco y era también muy temerario y muy vivo. Ya había caído prisionero en la preguerra del Chaco y por medio de artilugios había escapado de sus captores paraguayos. Ustares, al intentar sacar una partida de soldados bolivianos del Fortín Boquerón, es muerto por una ráfaga de ametralladora de una de las posiciones paraguayas que bueno, se le atribuye a este oficial paraguayo, no me acuerdo cómo es el nombre ahora. Bueno, después me voy a acordar el nombre, era un oficial paraguayo que después fue tristemente célebre también durante la época de la dictadura porque, bueno, actuó en la represión de la dictadura. Bueno, tenemos que seguir. Bueno, de esta forma, la toma del Fortín Boquerón del 29 de septiembre de 1932, que tras una capitulación, una rendición boliviana, era también muy discutida. Hay que analizar también ahí la cuestión de si fue una capitulación, si fue una rendición, si fue un parlamento, como dicen algunas fuentes, especialmente fuentes bolivianas, que Marzana pidió un parlamento y que los paraguayos aprovecharon de eso y que ya, bueno, ya lo tomaron a Marzana, ¿verdad? Eso tenemos que analizar en otra ocasión cuando hablemos netamente de Boquerón. Entonces, con esto tenemos que se salvó la línea de Isla Poí, Punta Riel, Puerto Casado, ¿verdad? Porque, como habíamos dicho, si Bolivia lograba lanzar una ofensiva contra estas posiciones y podía haber costado muy cara para las aspiraciones paraguayas en el Chaco. Bueno, ahora nos dirigimos a la primera batalla de Nanagua del 20 al 26 de enero de 1933. Nanagua estaba al otro lado, Nanagua estaba más hacia el sector del Pilcomayo. Vamos a ver también la importancia de Nanagua. Acá tenemos un plano donde tenemos en la parte de abajo, aquí tenemos Asunción, acá tenemos la línea del Pilcomayo, que no se ve muy bien, y Nanagua lo tenemos acá cerca del fortín, llamado el Fortín Ayala, con un camino que va directo hacia el litoral del río Paraguay, y Nanagua también es un cruce importante de rutas, ¿verdad? Por eso también estuvo bajo la mirada de Hans Kuhn, que a esta altura ya dirigía al ejército paraguayo. Entonces, de esta forma, bueno, algunos románticos dicen, bueno, es la escuela alemana contra la escuela francesa de Estigarribia, que estudió tanto en Chile como en Francia. Ahí tenemos enmarcado la zona de Nanagua, está prácticamente en el corazón ahí del triángulo que forman los ríos Pilcomayo y Río Paraguay. ¿Cuál era el peligro si Bolivia lograba tomar Nanagua, el Fortín Nanagua? Generalmente se piensa que el principal peligro, ¿verdad? Y el siguiente paso de las fuerzas bolivianas de tomar Nanagua sería seguir la ruta que va al litoral y de esa forma atacar o tomar o apeligrar el puerto de Concepción, de la Villa Real de Concepción. En ese momento probablemente era la segunda ciudad más importante del Paraguay en cuanto a población y a movimiento económico, y también con respecto a la cuestión del Chaco, porque Concepción también era uno de los centros logísticos más importantes tanto de lo que fue la fundación de Fortines dentro del Chaco, como de la misma contienda. Eso lo vimos ayer en la excelente posición de Rodrigo Cardoso Samaniego, ¿verdad? Que es también oriundo, es un investigador
un historiador muy importante, muy bueno, de la ciudad de Concepción. Pero no hay una verdadera certeza, o sea, se calcula esto, de que a partir de Nanagua se podía llegar a Concepción, pero no se encuentra esta idea dentro de los planes de Kunt, sino que Kunt, al parecer, revela que su intención era tomar Nanagua para luego salir por la espalda a las fuerzas paraguayas, ¿verdad? Nuevamente avanzando hacia las líneas Rojas Silva, Boquerón, y nuevamente apeligrando Isla Poí, o sea, desde otra posición, ¿verdad? Y bueno, con esto no queremos decir que si hubiese caído Nanagua, el efecto psicológico que habría tenido en Concepción y en Asunción, ¿verdad? O sea, habría sido tremendo, ¿verdad? O sea, pero bueno, justamente esta es una de las cuestiones por las cuales fue importante la defensa del fortín Nanagua. Y bueno, nos introducimos un poco brevemente en las batallas de Nanagua, en las dos batallas de Nanagua, que generalmente en nuestra historiografía la toma como dos batallas. Si estaríamos hablando de una historiografía estadounidense o francesa, europea, estaríamos englobando todo dentro de una batalla de larga duración. Porque cuando uno estudia la historia militar de Europa, ve que las batallas tienen 1, 2 o 3 años de duración, inclusive un espacio geográfico mucho más grande a lo que generalmente habla la historiografía, no solo de Paraguay, sino sudamericana. Bueno, Nanagua era una posición ya cercana a los ríos, los afluentes chaqueños del río Paraguay. Acá podemos ver que en este gráfico que había realizado yo, porque las fuentes que yo tenía me decían que era el río Montelindo, después también vi en otros mapas que los otros mapas dan como que este río es el Siete Puntas. Pero bueno, ya no me dio el tiempo para corregir. Bueno, más adelante prometo investigar. No es fácil seguirle el rastro a los ríos chaqueños, son muy confusos, como el propio río confuso, ¿verdad? Que lleva su nombre. Bueno, tenemos que Nanagua se encuentra en una amplia zona bastante llana, vamos a decir, con muchos pastizales, y presenta unas grandes extensiones ramificadas de islas de bosque o de islas de bosque bien ramificadas, que le dan una cierta característica. Y en esta parte, en esta punta, tenemos una pequeña meseta, una mesetilla, que es donde se asientan parte de las dependencias del fortín, y también donde se genera el cruce de rutas, porque bueno, al ser una meseta, bueno, suele un poco más firme, permite tener ciertas perspectivas elevadas en el entorno, entonces ayuda bastante para un trazado defensivo. Bueno, acá tenemos una foto aérea de Google Earth, del programa Google Earth, y abajo hacemos un corte de terreno. Entonces, para ver que tampoco no es tan plana la zona de Nanagua, que si bien también presenta una altura. Y bueno, acá tenemos la pequeña mesetilla donde hoy está el monumento, la zona de monumentos, y la zona conmemorativa a la batalla de Nanagua, la zona principal, ¿verdad? Entonces tenemos una pequeña altura que se ve acá en el perfil, que son más o menos, que va de 119, de su mayor diferencia, su mayor cota va de 119 metros a 125, o sea, una diferencia de 6 metros en su lado norte de cota, y posteriormente después tenemos también por el otro lado son más o menos 4 metros, o sea, es bastante, es algo bastante bueno tener esta altura en un lugar defensivo. Bueno, y nuevamente viendo un plano, ¿verdad? En el cual vemos que la idea de Kuhn era, bueno, que tras lograr unas victorias en kilómetro 7 y kilómetro 12, ¿verdad? Lograr una situación más favorable, bueno, se dirige, hace su ofensiva contra Nanagua,
que estaba aquí al sur, junto con el Fortín Ayala, que el Fortín Ayala no era un fortín, era un fortín de menores dimensiones y menor importancia que Nanagua. Ahí tenemos enmarcado el sitio de Nanagua. Y bueno, acá tenemos el cruce de caminos en la gran isla de Bosque, que es en la parte central de Nanagua. El cruce de caminos, este camino se acerca a lo que sería la parte de Asunción, y bueno, estos los distintos caminos van hacia la zona de Ilapoí y se acercan también al litoral. Este es el camino que va a Concepción, y este es el camino que va llevando hacia la zona de Roja Silva, Boquerón y Isla Poy. Acá tenemos el norte para tener una referencia. Y bueno, esta es la línea de trincheras que se van formando en torno al fuerte de Nanagua en los últimos días del año de 1932, los primeros días de 1933. Estamos hablando de una posición paraguaya en Nanagua, un fortín paraguayo. Y se complementa la línea de trincheras con algunos baluartes en la zona norte y en distintas otras puntas del bosque. Esta es la famosa punta Moyoli, que después sería también famosa, ¿verdad? Que sería intentada, o sea, se liberarían los combates más terribles en esta punta. Y van tomando otras posiciones, porque también lo importante es resguardar estos caminos, no solamente el centro del fortín, sino que resguardar también la ruta, o sea, que no sea fácil por lo menos cortar las rutas de acceso a Nanagua. Y vemos que cómo se va cerrando los distintos reductos en torno a Nanagua, formándose una composición bastante compleja en cuanto a trincheras y posiciones. Y más aquí también se forman otros reductos para proteger la ruta a Concepción y la parte posterior del fortín. Teniendo en cuenta que sería esta la parte frontal del fortín, porque es la que está apuntando hacia los fortines, hacia las posiciones bolivianas. Y bueno, acá tenemos las posiciones bolivianas también que se van creando en torno para poder avanzar contra Nanagua, ¿verdad? Como se entienden los propios bolivianos que no pueden ocupar así, avanzando así nomás las posiciones paraguayas, van ocupando las líneas boscosas para ir desde los bosques próximos a Nanagua, poder realizar asaltos contra la posición paraguaya y estar menos tiempo en ese campo descubierto, ¿verdad? Siendo un blanco más fácil para los tiradores paraguayos. Y bueno, los primeros avances bolivianos se dan por el frente y por el sur. Distintos avances desde el centro y por el sur son las primeras acciones contra el fortín Nanagua. Posteriormente se realizan el intento de avanzar por el norte, y acá vemos una táctica boliviana bastante acertada: usar la línea de bosques, ¿verdad? Y avanzar por ahí contra acercarse a las posiciones paraguayas, especialmente Punta Moyoli, ¿verdad? Que sería la zona más castigada. Acá estamos hablando más o menos de una batalla en la cual participaron fuerzas englobadas entre 6.000 a 9.000 bolivianos. No hay muchas cifras, hay mucha disparidad en cuanto a las distintas fuentes.
contra una fuerza defensiva paraguaya de 2.000 a 3.000 paraguayos. O sea, si vamos por las cifras mayores, las, las, las fuerzas bolivianas estaban muy justas como para poder tener un número para poder lanzar una ofensiva, porque generalmente se maneja que quien va a asaltar una posición tiene que tener un número de una relación de 3-1 con respecto al defensor, aunque en realidad dicen que lo mejor es 4-1, ¿verdad? 3-1, bueno, las fuerzas bolivianas estaban muy justos eh, eh, con respecto a las fuerzas defensivas paraguayas. Bueno, ahí tenemos el avance, los distintos avances que dan contra las posiciones contra Punta Moyoli y contra otros baluartes en el norte, en la parte de arriba de Nanagua. Y posteriormente se produce un envolvimiento de las fuerzas bolivianas desde el sur, que van haciendo una maniobra bastante intrépida para intentar cortar la ruta a Concepción y, bueno, intentar rodear a la dotación paraguaya en Nanagua. Y lo logran, y durante un tiempo quedan cercadas las fuerzas paraguayas en Nanagua. Y acá cabe destacar también la actuación de la Fuerza Aérea Paraguaya, que no solamente también bombardeaba, sino que también hacía una especie de puente aéreo con respecto a, de forma a lanzar pertrechos, o sea, municiones a las posiciones paraguayas. Y eso tenía que hacerse de manera bastante bien pensada, bastante milimétrico, vamos a decir, porque si no caían, si las municiones no caían en posiciones paraguayas, caían en posiciones bolivianas. Cosa que pasó, por ejemplo, en Fortín Boquerón, cuando la aviación boliviana también intentó abastecer a las fuerzas bolivianas y, bueno, gran parte de su cargamento caía en tierra de nadie o en posiciones paraguayas. Después se produce en esta zona, la última zona donde avanzan los bolivianos, en el lado este del Fortín de Nanagua, se produce un contraataque paraguayo para liberar liberar este cerco y lograr nuevamente abrir la ruta a Concepción. Y se produce este repliegue y, bueno, y así termina la primera batalla de Nanagua, que, como dije, más adelante vamos a hacer más detallada en una sola charla. ¿Qué pasó después de la primera batalla de Nanagua? Vamos a ver un ratito. Kun se mantiene todavía expectante y dice, bueno, no llegó el momento de Nanagua, pero vamos a afianzarnos. Ordena que se produzca un movimiento y unas acciones para afianzar las fuerzas bolivianas en torno a Nanagua. Y esto, entonces, lo que hacen las fuerzas bolivianas es lograr, un cerco físico mucho más estable y unen los distintos baluartes de las trincheras que ya fueron cavando. Entonces van creando una posición más estable y más pesada en torno a Nanagua. Desde enero del 33 a julio del 33 se produce una suerte de guerra de trinchera, una guerra estática. Hay duelos de artillería, hay duelos de fusilería, hay duelos de tiradores, pero no se pasa más a ese asalto a viva fuerza ni a mayores operaciones. O sea, se mantiene el frente estático, pero con cierta actividad. Carlos, Sí. Carlos, tenemos 10 minutos más y después vamos a las preguntas y respuestas, por favor. Bueno, ya termino rápido. Bueno, entonces se hace el cerco en torno a Nanagua por parte de las fuerzas bolivianas, esperando en algún momento nuevamente la oportunidad para hacer
lanzarse a la ofensiva. Y se va completando una extensa línea de trincheras en torno a Nanagua. Y se vuelven más complejas, se vuelven dobles líneas, ¿verdad? 3 líneas. Mientras que las fuerzas paraguayas también se van afianzando, también van trabajando más sus trincheras, poniendo también, reforzando, no se confían solamente en ese bosque espinoso, ponen también una línea de fosas y ponen también una serie de alambradas bastante complejas y tienen también la noticia de que se están acercando, que se podrían acercar tanques, entonces cavan también fosas antitanques. Y ahí vemos cómo las fuerzas paraguayas van extendiendo sus trincheras. Volviendo entonces también más complejas las posiciones paraguayas. Bueno, de modo a ir cerrando, bueno, voy a mostrar este plano general donde se muestra cómo fue la segunda batalla de Nanagua. En esta vez se intentó hacer como una especie de, también, o sea, se atacó por el norte, por el frente, como una especie de tenaza y se lanzaron también, si pueden ver aquí, en estas posiciones se lanzaron hay una suerte de trincheras perpendiculares, que son trincheras de aproximación, que en vez de estar de forma paralela a las trincheras opuestas, se intentan introducir por el camino para poder acercar a las fuerzas atacantes o a las distintas armas empleadas para acercarse a las fuerzas paraguayas. Bueno, en este sentido es que se dan las distintas, y nuevamente es Punta Moyoli la punta más castigada de esta. En esta batalla de Nanagua también se emplea a fondo, se emplean los tanques. Para suerte de los paraguayos se emplean los tanques con una doctrina inadecuada, o sea, no se usa una doctrina de tanques, se usa los tanques como una unidad aislada cuando debían estar acompañadas por infantería. Y bueno, de esta forma Bolivia pierde dos o tres, o sea, se manejan distintos números, 2 o 3 tanques, un tanque es destruido, lastimosamente no vamos a poder entrar en los detalles de cómo fue destruido, pero tiene también su mitología, erróneamente se la adjudica a la artillería paraguaya. Esto es todo lo que le puedo decir, ¿verdad? No voy a poder entrar más en otros detalles. Y después se pierden también otros tanques, se hace uso también de los aviones. Y bueno, la bibliografía recomendada a nivel general, La conducción de la guerra del Chaco de David Suk. La guerra del Chaco, Bolivia-Paraguay, de Adrian English, que es también un libro. Estos dos no solo recomiendo por ser muy buenos, sino porque para no después estar peleándonos con foristas de la hermana República de Bolivia diciendo, no, vos tenés bibliografía paraguaya. No, estos dos son, uno es un estadounidense y el otro es un irlandés. Entonces tienen una visión un poco más objetiva de los hechos. En cuanto a las acciones puntuales, la guerra del Chaco, número 1, Boquerón, de Carlos J. Fernández, uno de los oficiales que tuvo actuación en Boquerón. Lo que he visto en Boquerón de Heriberto Florentín, también, que estuvo en Boquerón. Y Nanagua, 4, 5, 6 de julio, también de Genaro Espínola, también, ¿verdad? Que estuvo también en esa zona. Y no voy a dejar de recomendar también el libro de un maestro, un amigo, un gran maestro, una persona excelente y un gran investigador, ¿verdad? José Luis Martínez Peláez, ¿verdad? Leyendas de la Guerra del Chaco, muy buen material, muy buen material. La Guerra del Chaco es difícil leer para principiantes, pero yo le recomiendo el libro de Pepe. Y también, si quieren saber más, está el foro Memoria de la Guerra del Chaco en Facebook. Y bueno, muchas gracias y creo que ya vamos a las preguntas. Muchas gracias, Carlos. A la gente que tenga preguntas en Zoom pueden hacerlo en el chat y en el Facebook, en las respectivas páginas donde están viendo la transmisión, y vamos a hacer unos 10 minutos de preguntas y respuestas. Carlos,
¿Cuándo se fundó el Fortín Boquerón y cuándo lo capturaron los bolivianos? El Fortín Boquerón tengo entendido que es de 1928 y bueno, fue también capturado en la preguerra, ¿verdad? Ya tuvo acciones en la preguerra, que ese es otro tema bastante interesante, creo que Claudio habló de eso, y fue capturado el 31 de julio de 1932, ¿verdad? Por una partida de soldados bolivianos, ¿verdad? La cual termina muriendo el comandante boliviano. Eh, bueno, y eso, el de 31 bueno, ya después, prácticamente un mes, lo que tardaron las fuerzas paraguayas en lanzar una ofensiva para recuperar el fortín Boquerón. Con respecto a Boquerón, ¿podrías hablar del número aproximado de bajas y cuál es el motivo del por qué hay tanta discrepancia? Bueno, el primero que Boquerón es llamada como la batalla escuela. Era la batalla donde el ejército paraguayo volvió a aprender. Anteriormente a eso la experiencia que tenía eran en cuanto a combates, no enfrentamientos mayores. Entonces fue una batalla de escuela para los distintos estamentos, especialmente también para José Félix Estigarribia, que también no es, o sea, es una batalla muy compleja, hay que explicarla bien, tenemos que verla detallada. No es que Estigarribia desde un principio intentó tomar el fortín a viva fuerza, sino que también estaba planeando, ella tenía presente esa doctrina de cortar las comunicaciones y debilitar al enemigo. Pero lo que pasa es que hacer eso, de planearlo, es más fácil que ejecutarlo. Y lo intentaron ejecutar y no se podía avanzar así nomás por el denso bosque en torno a Boquerón. Entonces era muy difícil, hubo problemas de abastecimiento. La primera parte, por ejemplo, de Boquerón es prácticamente la única batalla donde hay presencia de caballería montada, que al final no participa de las acciones de combate porque en la movilización ya tienen problemas con el agua, entonces se mostró que el caballo era totalmente inviable. Entonces, con esa batalla muchas veces entran detractores del general del mariscal Estigarribia y intentan, en cierta forma, incrementar las bajas paraguayas. También los bolivianos, como los paraguayos también solemos hacer muy a menudo, buscan incrementar las bajas del oponente, ¿verdad? Y lo que pasó fue que en Boquerón se maneja más o menos una fuerza de hasta 1.100 hombres dentro del Fortín Boquerón y una fuerza de entre 2.000 a 4.000, dicen algunos, pero vamos a quedarnos en 2.000 intentando avanzar Boquerón. Estos son fuerzas bolivianas. Las fuerzas paraguayas están en distintas épocas, van llegando por tandas y mayormente tuvieron 7.000 paraguayos, 7.500 paraguayos a 9.000 paraguayos en torno al fuerte y por ahí en la zona general lleguen a sumar unos 12.500 paraguayos. Las bajas por parte del Paraguay se calcula entre 1.500 a 2.000 bajas totales, o sea, muertos y heridos, ¿verdad? Se suele hablar de 7.500 muertos paraguayos, una cifra totalmente imposible porque eso, estaría hablando de que la totalidad prácticamente de las fuerzas paraguayas falleció y generalmente justamente con José Luis, nosotros solemos charlar, ¿verdad? José Luis Martínez Peláez, de que la relación de muertos y heridos es de 1 a 3 o 1 a 4. Entonces, si nosotros tenemos 7.500 muertos paraguayos, en Boquerón debíamos tener unos entre 21.000 a 28.000 heridos. O sea, totalmente impensable, ¿verdad? Entonces, lo que vemos es que por los distintos reportes, justamente Carlos Fernández es muy minucioso en su libro, era sobre el tema de los números, y se habla de 1.500 a 2.000 bajas totales paraguayas. En cuanto a los bolivianos, también una cifra similar, entre 1.500 a 2.000 muertos, heridos y prisioneros, que son bajas también. Pero ahora lo que hay que entender es que Paraguay se quedó con el agua.
sea, Paraguay después, bueno, se desinfectó esa agua de las lagunas, se quedó con el Fortín, se quedó con el agua, y eso era fuente de vida en el Chaco. Eso te ahorraba muchísimas bajas. Eh, Acá se pregunta de la aviación en general, pero para ir al tema puntual de una de las batallas que trataste, ¿cuál fue la participación de la aviación en la segunda batalla, en la batalla de Nanagua? En la batalla de Nanagua, en ambas batallas, tuvo abierta la participación la Fuerza Aérea Boliviana y la Fuerza Aérea Paraguaya. Ambas, en la primera y en la segunda, la Fuerza Aérea Boliviana intentó ablandar con todo las posiciones eh, paraguayas. El primer combate que presenta aviación, pero no en a un nivel táctico, o sea, o estratégico, fue Boquerón. Boquerón ya presenta la presencia de combates aéreos, los primeros en América en cuanto entre dos estados. Pero no fue, su empleo no fue tan pesado o tan tácticamente o estratégicamente pesado como en las dos batallas de Nanagua. Hay demasiadas preguntas. Voy a tratar de hacerte algunas que se van repitiendo. Todos quieren saber cómo se inutilizó el tanque boliviano. Así que contá nomás, no quisiste contar, pero contá por lo menos de manera Bueno. cómo se inutilizó el tanque boliviano en Managua. Bueno, hay distintas versiones. La versión de la artillería paraguaya, que lastimosamente usa la segunda batalla de Nanagua como su fecha ilustre, cuando en realidad debería usar la batalla de Curupaití, porque la batalla de Curupaití fue ganada por la batalla por la artillería. Eh, lo que pasó con la tanqueta, con el tanque boliviano, es que avanzó hacia Punta Moyoli y en una parte se le fue poniendo también estas distintas fosas. En algunos casos creo que hablan también de que inclusive un desperfecto mecánico en el tanque, lo que le impidió moverse. Y posteriormente se hablan de distintas versiones de que también, como hacía mucho calor en el tanque, los tripulantes abrían. El problema siempre del tanque hasta la Segunda Guerra Mundial era el intenso calor que hacía, por más que sea en Europa, en un país cálido, porque el motor generaba mucho calor. Imagínense en el Chaco, si bien estamos hablando de julio, pero igualmente el Chaco y el motor del tanque generaban muchísimo calor. Y bueno, de esa forma dicen que se abrió la cotilla y que un paraguayo avesado le colocó una Carumbey, una granada, luego logró colocar. Otros hablan de un mortero, por el mortero es más difícil hablar. Pero se habla también de que el tanque quedó intacto, quedó abandonado en esa posición, ¿verdad? Y que posteriormente también los bolivianos atribuyen a su artillería el haber destruido el tanque para que no caiga en manos paraguayas. Pero también se habla también de zapadores bolivianos que llegaron y que colocaron una carga una mina que detonaron a la distancia, pero también en esta versión se habla también de que zapadores paraguayos fueron los que colocaron la mina y que detonaron a la distancia. Es un objeto de debate tremendo. José Luis se estuvo peleando con paraguayos y todo. Bueno, vamos a algunas preguntas del Facebook para cumplir con todo, Carlos. Sí. ¿Ya se utilizaron los Carumbey en Boquerón y Nanagua? Granada sí había, por lo menos Granada había. Ahora, bueno, es muy buena pregunta, ¿verdad? Muy puntual eso, ¿verdad? Tendría que preguntarle un poco a Julio Bozano, ¿verdad? Porque la verdad que, bueno, es muy buena pregunta que yo tampoco me puse a investigar desde cuándo empezaron a utilizarse las Carumbey. Pero granadas, de que granadas se usaban, sí, se usaban granadas. Ahora no puedo asegurar que hayan sido efectivamente Carumbey, ¿verdad? Desde la página del CCPA preguntan quién fue el oficial paraguayo que planificó la trinchera paraguaya. O si fue algún extranjero, ¿quién planificó la trinchera paraguaya? En Anagua, la planificación no puedo decir. Lo oficial a cargo era el oficial Irrazábal, ¿verdad? El Encarnaceno. Después también estuvo Brizuela, también otro oficial también en Nanagua. Pero ahora la planificación de las trincheras no tengo directamente. Si hay un responsable directo en la planificación, no tengo.
No tengo el nombre. Otras dos últimas preguntas. Esta es la página del CCPA también. En Anagua, el regimiento 13, ¿dónde está Sí. ubicado en el terreno? Creo que el 13 estaba justamente en la zona de Punta Moyoli. Que es donde hubo más, la batalla Sí, fue más donde hubo dura. más batalla, sí, la parte más dura, sí. ¿Y cuánto aproximadamente es el diámetro, o sea, la extensión total de la zona de Nanagua? Porque acá me dicen que caminando se hace rápidamente, pero ¿qué dimensión aproximadamente tenía todo el Fortín? Todo el sistema defensivo del Fortín. Bueno, esa también es muy buena pregunta, pero no. Mira, la parte de la mesetilla esa, a ver, esta parte de la mesetilla tiene casi 1 kilómetro, ¿verdad? Entonces, por lo que podemos contar es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vamos a ir por la parte central, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, casi 5 kilómetros de perímetro. Ok. 15, 16. Lo que pasa es que hay zonas de Nanáhuatl donde no se puede acceder, no muchos pudieron acceder, la parte sur no se accede así nomás. Nosotros, o sea, el circuito abierto, vamos a decir que es de aquí a aquí, a esta zona, ¿verdad? Son 3 kilómetros más o menos, ¿verdad? Que sí se puede hacer caminando, ¿verdad? El sol nomás lo que va, Sí. depende de la época del año. Último, Carlos, porque en Sí. serio, disculpe a la gente, hay demasiadas preguntas. Hoy nuevamente tuvimos más de 330 personas conectadas en todas las plataformas. Eh, Así que disculpen, prometemos que para septiembre, cuando se conmemore Boquerón, nuevamente vamos a habilitar un ciclo para poder seguir hablando de la guerra del Chaco. Último, Carlos, ¿por qué no ha sido reconocida su actuación en la guerra del Chaco? Se refiere al coronel Irrazábal. ¿Por qué no es una persona más recordada? Y yo justamente creo que porque no se le da espacio a, a la guerra del Chaco, porque si entre las personas que sí investigan la guerra del Chaco, el coronel Irrazábal tiene un papel bastante importante. Estamos, vamos a decir, segunda línea, está más o menos ahí, ¿verdad? O sea, se tiene en la primera línea al Mariscal Estigarribia, a Rafael Franco y a Alejandrino Garay, y ya ahí pisándole el talón a él ya se le tiene a Brizuela. O sea, yo creo que porque no se difunde nomás mucho, o sea, no se difunde como debería ser la guerra de la Triple Alianza. Esperemos que de estos próximos 10 años en que nos estamos acercando a los 100 años, sí, se difunda como se tenga que difundir. Y bueno, en ese caso, la figura de Brizuela estaría brillando más, aunque no es el único, que está Paulino Antola, distintos otros oficiales paraguayos tremendos, yo creo que de la talla del general Díaz, que casi nadie conoce. Bueno, terminamos con las preguntas. El agradecimiento nuevamente de parte del grupo de expositores. Pedimos disculpas a la gente del Facebook porque se cayó 2 veces la señal. Sin embargo, la gran extensión de la exposición de Carlos se pudo ver. Un saludo muy especial para la gente del Colegio José Félix Estigarribia de la ciudad de Carapeguá, que están siguiendo en masa a los alumnos la exposición. También el agradecimiento a la gente del Ministerio de Educación que está siguiendo también la transmisión. Inclusive, Carlos, tenés el privilegio de que 2 expresidentes de la República le están mirando en este momento. Así que muchas gracias a todos. Le paso la transmisión a Rumi. Muchas gracias, Carlos. Un placer volverte a tener con nosotros. Fabián, por tu moderación, al Centro Cultural Paraguayo Americano, a la Universidad Columbia, al Departamento de Comunicación por la transmisión. Y nosotros mañana continuamos con la serie de conferencias y le vamos a tener a Enrique Cos Sandoval con el tema ¿Por qué ganamos la guerra? Así es que así finalizamos nuestro webinar de hoy. Gracias a la gente que nos acompaña de Facebook, desde la página de la Universidad Columbia, desde la página de CCPA y a todos los que nos acompañaron en la sala de Zoom. Nos encontramos mañana a las 19. Que tengan todos buenas noches.